Profesor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la presencia. Dice así. No soy. Entre los directivos del Partido de la Revolución Democrática, que se encuentran más comprometidos con el proyecto de hacer una alianza con el Partido de Acción Nacional, destacan aquellos que sostienen la tesis de que los pronósticos de tal coalición electoral serían, dicen, impedir que el PRI repita en el gobierno y evitar que a medio directo es algo inusitado. Un partido de izquierda postula que es preciso detener a la izquierda y sostiene la idea de que para ello sería preciso llevar a la derecha panista al gobierno nacional. Esta es la línea que se ejecutó recientemente en el Estado de México, aunque entonces fue para beneficiar al PRI. Por ello hemos dicho que el PRD actúa ahora como parte del mercado político. La fundamentación analítica de tal línea no existe en realidad. Lo que se dice al respecto es que Morena es populista conservador, pretende una categoría que no se explica, pero que de cualquier forma no podría ser suficiente para preferir a los reaccionarios de Acción Nacional. Es evidente que una alianza entre el PRD y el PAN se le entregaría, en una alianza entre el PRD y el PAN, se le entregaría la candidatura a quien los panistas decidieran postular a través de sus mecanismos internos. De otra forma, sencillamente no habría coalición. Y entonces, ¿para qué tanta experiencia? Durante casi 25 años, varios actuales voceros periodistas que hoy proclaman la lucha contra López Obrador apoyaron a este muchas veces y acompañaron el desempeño en la presidencia del PRD, en la gestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en las campañas electorales nacionales. ¿Qué ha ocurrido en el mundo, en México, en la ciudad, en los barrios en donde vive, para que aquella fuerte coincidencia política y programática se haya traducido en su contrario? Para cualquiera es claro que entre más desunidas vayan las izquierdas en las elecciones, menor será la probabilidad de que éstas obtengan la mayoría. Lo vemos en casi todo el mundo. También está claro que los partidos más competitivos en general no pueden ir solos debido a la atomización política existente en el electorado del país. Es dentro de este esquema que el grupo dirigente periodista hace militancia con la pretensión de llevar a la presidenta de la República a un nuevo Fox, a un nuevo Calderón, porque repudia la idea de llevar a López Obrador, a pesar de haberlo intentado en dos ocasiones anteriores. La excusa de algunos es que el problema radica en que Andrés Manuel ha rehusado un acuerdo electoral con el PRD, pero no recuerdan el denominado ultimátum en el Estado de México, el cual fue contestado con un rotundo no por parte del entonces candidato PRDista, con el entusiasta aplauso de su propia dirigencia. Se replica al respecto que con ultimátum no se puede construir nada, como si en la lucha política no lo encontráramos con frecuencia como método de advertencia y de presión, que en aquel caso era una forma de seguir insistiendo en el apoyo del PRD a Morena para llegar al gobierno mexiquense, lo cual estaba verdaderamente al alcance de la mayoría. Morena obtuvo más votos que el PRI, según los cómputos oficiales.
Es el partido más votado en el Estado de México. Los partidos bonsai hicieron la diferencia. Todo esto sin descontar la descomunal compra de votos y el exceso de gastos, es decir, el fraude electoral que pudo haberse neutralizado. Pero no fue posible. Si en verdad se tratara de derrotar al PRI, lo mejor sería buscar la convergencia del conjunto de la izquierda, la cual haría mucho más probable la victoria que si se marchara al lado de la derecha panista, que no ofrece cambio alguno para el país. Por ello, no cuesta trabajo advertir que la tesis de apoyar al PAN para contener a la otra izquierda, Morena, es en realidad una retractación ideológica y un entreguismo político. El grupo que impulsa en el PRD la coalición con Acción Nacional se integra por renegados de la izquierda que buscan con desesperación un gobierno panista para resolver los problemas del país, según han apostillado en sus infundados discursos. Lo peor, sin embargo, es que al admitir de facto que la disputa electoral principal pudiera estar entre Morena y el PRI, el grupo que usufructúa la franquicia electoral del PRD intenta dividir a la izquierda, vista esta como parte del pueblo mexicano, lo cual terminaría favoreciendo al actual partido oficial. En cualquier escenario, el mejor servicio que se puede hacer a las fuerzas conservadoras y reaccionarias es luchar desde la izquierda contra la izquierda, bajo la línea de claudicación y entreguismo. El problema entonces no es el PRD, el cual de todas maneras perdería, ya fuera yendo en coalición con Acción Nacional o lanzando un candidato propio sin alianzas. La lamentable cuestión de fondo es el sitio en el que la ilegítima dirección periodista pretende colocar a la corriente histórica de la que surgió ese mismo partido y de la que hoy evidentemente reniega. La respuesta que hay que propinar a esa traición, al partido y a su programa escrito, es unir nuevamente a la gente de izquierda dentro de una sola opción electoral nacional, tal como se comportó esa gran corriente mexicana a partir de 1988. Gracias. Bueno, gracias Margarita, gracias organizadores. Qué bueno que estamos aquí debatiendo. Lo primero que quiero decir es que no sé qué tanto sea cierto leyendo urbano, pero yo me opongo a cualquier sanción a los compañeros que expresen su deseo de apoyar a Manuel López Obrador. La forma de dividirlo es con el debate, con la discusión, y eso es lo que tendríamos que hacer. No ayuda en nada la amenaza de la guadaña sobre nadie. Entonces, me opongo a cualquier sanción. Me solidarizo si alguien ya haya sido sancionado, que ya está ahí, y no sé qué. Tampoco es el camino, por cierto, para un buen debate, los exabruptos que sacan el balcón stalinista para llamar a compañeros que discrepan traidores o renegados o cosas así. Eso, la verdad es que también pensábamos que estaba superado, pero ahora que ha regresado el sectarismo, como un problema de las izquierdas, el PRD había superado el sectarismo, ahora ha renacido el sectarismo, y pues bueno, regresamos a exabruptos estalinistas con ese sectarismo. Primero te diría es que creo que para los compañeros que están diciendo hay caminos con Andrés Manuel, están equivocando la puerta, porque el PRD no le ha cerrado a nadie
la posibilidad de ir, no le ha cerrado la posibilidad de ir con Morena en 2018. No lo ha cerrado, es más, le hizo una invitación formal a Morena para venir a discutir. Quien se opuso y presentó en su Congreso Nacional la oposición a él con el PRD se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no lo cuestionan a él? Él es el que está cerrando la posibilidad de ir juntos. ¿Por qué no? La verdad es porque lo saben autoritario. Y como lo saben autoritario y saben que él va a discutir las candidaturas y va a decir todo, pues no se vaya a ofender, ¿no? Si le dicen rectifica. Y entonces le están pegando a quien no haya cerrado la puerta a Andrés Manuel para ir en una alianza ya sea más amplia o de izquierdas, porque no nos hemos cerrado a discutirlo. Quien no quiere es Andrés Manuel López Obrador. Si no tienen el valor para decirlo, yo les ayudo, ¿no? Y Andrés Manuel no te cierre, ¿no? ¿Qué se supone que deberíamos hacer? Esperar a que cambie de opinión, esperar a que cambie de humor, hacerle como cierto que se puso quién sabe cuántos días en el Vaticano a pedirle perdón al Papa hasta el príncipe alemán, que se puso días y días y mesa en la lluvia a pedirle perdón al Papa a ver en qué momento se apiadaba de él. No, un partido serio tiene que hacer su línea política. Eso es lo que tenemos que hacer y no depender de lo que decían otros. Eso es lo serio. Y ya si nosotros recapacitamos, discutimos, ¿no? Eso hay que ver. Y eso de que coincidimos necesariamente más con Andrés Manuel, eso lo tenemos que discutir cuando veamos el programa. Eso habría que verlo porque lo que está haciendo Andrés Manuel no es convocando a discutir cómo vamos a transformar a México. Él está convocando a la bola. Vengan, firmen y pónganse en el cabuz. ¿No? Es una estrategia absolutamente caudillesca y, por supuesto, profundamente conservadora. La transformación de este país no va a ser por una persona, no depende de una persona. Es más, ahí está otra cosa que hay que discutir con Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Un superpresidente? El presidente que esté como los presidentes justicieros del siglo pasado priista, esos que se ponen por encima de las instituciones y deciden, eso es restauración, ¿no? Esa nostalgia echeverrista yo no la comparto. No le cerramos la puerta, pero discutámosla, ¿no? Lo que necesita este país no es concentrar el poder, sino distribuirlo. Necesitamos distribuirlo y que haya controles, contrapesos, equilibrio y mecanismos de rendición de cuentas. Eso es lo que no hay con el presidencialismo mexicano. Sí, un presidencialismo que está, no solo está putrefacto el presidencialismo mexicano. Lo que vemos con los gobernadores que se hacen inmensamente ricos y hacen esos que no tienen controles, precisamente porque los ejecutivos no tienen controles, es que hacen y deshacen. Lo que nosotros necesitamos es, al revés, controlar al poder. La propuesta de Andrés Manuel es esa, distribuir el poder, poner controles, poder ponerse por encima de todos. Esa es una pregunta que yo quisiera que la resolviéramos. ¿Qué pasa con el Congreso? ¿Cuál va a ser su relación con el Congreso? A tirabuzón René Delgado le sacó qué iba a hacer con la mayoría, porque para él no considera otra cosa más que tener la mayoría en el Congreso y decidirlo todo, pero plantea hacer un referéndum de las reformas estructurales. Eso no se puede hacer sin el Congreso. Nosotros lo vimos con las consultas populares, la Suprema Corte rechazó todas las consultas populares, tenemos que cambiar primero la Constitución y para eso necesitas a la mayoría. Y sí, quizás necesitamos a la derecha para tener mayoría y poder hacer los congresos, o hay alguna intención golpista para decir la izquierda llega y saca toda la derecha y todo lo decidimos nosotros. ¿No? ¿Es eso? Eso me parece un verdadero retroceso. ¿Por qué necesitamos una gran alianza opositora? Porque no solo se trata de llegar al poder, este régimen está putrefacto. Necesitamos reformar al poder. Y para reformar el poder no basta un liderazgo. Para reformar el poder no basta unos partidos, no basta un partido, no basta una parte del espectro político. Reformar al poder necesita un amplio acuerdo, un amplio consenso. ¿Por qué podríamos jalarnos al consenso a quienes no lo pudieron hacer en los años de la alternancia? Pues precisamente porque se dieron cuenta de que con este régimen nadie puede. Un régimen en el que todos juegan las mismas reglas. Porque ¿qué pasó con la transición a la democracia en México? El PRI llegó y dijo, vénganse a la fiesta. ¿Quieren el poder? ¿Quieren la lucha por el poder? Vénganse, pero aquí van a aceptar mis reglas restrictas, mis privilegios, mis condiciones en un régimen que es estructural y sistémicamente corrupto.
¿Y por qué es estructural y sistémicamente corrupto? Porque la corrupción financia la política. Y en eso están de la derecha hasta el castillo de la pureza. Recordemos lo que el periódico Reforma dio a conocer hace unas semanas sobre el delegado de Tláhuac, que es de Morena, ¿no? Pues el que le ayudó, el que le pagó parte de su campaña, que eran los financiadores de su campaña, pues resultó que a ese que lo financió le dio un contrato sin licitación por más de 30 millones de pesos, que para el presupuesto de Tláhuac no es cualquier cosa. Todos bailan al mismo son. Por cierto, al responsable de Tláhuac no le tocaron un pelo, al delegado. Ahí sigue, ¿no? Pero esto de que yo tengo mi amigo contratista y mi amigo contratista me financia para hacer, eso juegan todos. Queremos cambiar esas reglas, entonces necesitamos un acuerdo de mayor calado. ¿Eso se hace concentrando el poder en un Salvador? Me parece que no. Estoy comentando al Salvador, ¿no? Vente a discutir y vemos cuáles son los controles, pero para eso convénzanlo a él, vayan y cuestionenlo a él, cuestione su cerrazón y dile, ábrete a la izquierda, no seas soberbio. La soberbia te llevó a perder en el 2006, la soberbia te va a volver a llevar al 2018. Yo como no tengo ninguna explicación de ser bendecido por su Dios, se lo puedo decir con toda claridad. Pero además es profundamente hipócrita, dice, esos partidos son de la mafia del poder, pero le doy la segunda oportunidad a Ibastera, a Fernando Espino, a Lino Corrodi, ¿no? Más los periodistas de todos los estados que se hagan, la verdad es que al cielo, lo que no quiere es acordar, eso es lo que pasa, no quiere acordar qué pasa con la Ciudad de México, no quiere acordar qué pasa con otras cosas, pero lo oculta con un discurso purista, molesta, en el cual él no puede medirse, pero además un problema. Si nosotros consideramos que el gran problema consideramos que el gran problema del país es la corrupción, pues perdón, Andrés Manuel López Obrador no entiende de combate a la corrupción ni un carajo, no entiende nada. Decía primero que era por sujeto. Sí, nada más que Ponce no le siguió el ejemplo, a Eva Cadena tampoco le siguió el ejemplo, a Tláhuac tampoco le siguió el ejemplo. Luego le dijo a René Delgado que iba a ser el Poder Judicial quien investigara. Hubiera visto cómo está el nepotismo en el Poder Judicial, es un absurdo. ¿Por qué no conoce el Sistema Nacional Anticorrupción, donde la sociedad civil se estaba viendo, vean lo que sucedió en el Universal, dependiendo del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana, para que las instituciones no fueran cooptadas por cuatismo y cuotismo? Ese es el punto. ¿Estamos de ese lado? No se sabe. Por eso el Frente Amplio no es una alianza electoral que sea siendo exitosa. El Frente Amplio es hablando a la sociedad civil. Ya adelanta Pablo, ¿quién sería el candidato presidencial? Digo que no adelante, espera. Muchos estamos empujando para ser un candidato ciudadano o ciudadana de la sociedad civil. Si la estrategia del PRI es dividir a la oposición, no lo aceptemos y concentremos a la oposición. ¿Se acuerdan de la estrategia del Estado de México? Fragmentar, por cierto, estrategia la mencionó Andrés, porque el PRD sí le pidió ir en alianza varias veces antes de la elección. ¿Por qué no le han pedido explicación a Andrés Manuel? ¿Por qué rechazó todas las peticiones de alianza en el Estado de México que hicieron? Nosotros pedíamos el Frente Amplio, por supuesto, es más, Ricardo Anaya le ofreció a Alejandro Encina ser candidato y no quiso, pero estaba la otra propuesta que efectivamente el grupo de Cepeda invitó a Morena para ir. ¿Por qué la rechazó? Y además, termino por eso para contestarle a Pablo. En el 2000, Andrés Manuel consiguió la declinación de Marcelo Ebrard. Y lo que hizo fue dialogar, platicó, por cierto, lo comentó con Carmen Aristegui y René Bejarano. No le hace videos en YouTube y les dice traidores en los mítines para conseguir declinaciones y apoyos. Así no se hace eso. Lo que quería Andrés Manuel es decir, si gano solo y si pierdo son ustedes los responsables. No. Pero bueno, convenzan a Andrés Manuel, aquí la puerta seguirá abierta, pero nosotros no podemos estar atenidos a lo que decida el caudillo si quiere o no quiere estar así deshojando la margarita con quien va, perdón. Nosotros hacemos la invitación y vemos si coincidimos con los que están aquí. Simplemente a teléfono, perdón, la reforma energética no estaba en el Pacto por México. Es más, la reforma energética rompe el Pacto por México, lo viola explícitamente. Los demás unos del Pacto por México, creo que Pablo está más calificado que yo para contestarlos, porque fue un protagonista importante de ese esfuerzo para llevar nuestras propuestas a nuestro programa. Pero el asunto de la reforma energética no fue eso, es más, eso acabó con el pacto. Y para los que dicen que los gobiernos de coalición, no está la coalición, vale gorro, nada más les digo, 2 años de Peña Nieto, los primeros 2 años con Pacto por México, los siguientes 2 años sin Pacto por México. ¿Cómo está el país ahora que se le cayó? Sí,
también de otra manera. Por supuesto que queremos un gobierno de coalición, claro, hay un problema de gobernabilidad en el país. Quien llegue, tiene minoría, tienes que hablar con el Congreso. Y dice, ¿para qué necesitas a la derecha? Para que agote las cosas en el Congreso. Porque hay cosas que son numéricas. Si quieres cambiar la Constitución, necesitas 2/3 partes. Y si no viene una parte de la derecha, no. Al menos de que tengas la tentación autoritaria de querer pasar por encima del Congreso de la Unión y de la división de poderes. Los necesitas para convencer en tus cosas. Por eso, yo no creo que es un error primario, porque estaban ahí las propuestas que había hecho el programa. Las propuestas que llevamos con Andrés Manuel a la presidencia en 2012 estaban ahí, nada más hay que ver el contrario. El presidente se rajó y en el pecado llegó la penitencia, a ver cómo está Peña Nieto precisamente por la cárcel de las propuestas que estaban, pero sí, claro, en el catálogo de propuestas había algunas que estaban acá. ¿Por qué? Porque quien llegue necesita conformar mayoría. Sin mayoría, sin el Congreso, todo se vuelve más difícil. Y ese es un problema que tenemos desde que hay gobiernos de minoría, que es desde 1997. Entonces sí, no vas a desaparecer la derecha, aunque están ahí, lo tienes que convencer y empujar. Y además hay una cosa, la guerra contra las drogas fracasó, la estrategia de Calderón fracasó. Con estas evidencias, vamos a ver si nos convencemos de cambiar la política de drogas y nos sentamos a discutir el programa. Nada más que Andrés Manuel no discute el programa, es más, no discute ni su propuesta de amnistía anticipada, que le da impunidad a todos, a los corruptos y violadores de derechos humanos, ¿no? Pero además, no seamos ingenuos, dice, es que este no es el tema. Bueno, ¿cuál es la estrategia alternativa? Si el PRD va solo, necesita la estrategia del PRI. Estamos hablando de Romex, ¿no? Y de cómo la estrategia del PRI es pulverizar a la oposición y que, ¿cuál es nuestra estrategia, Gigante? ¿Cuál es la estrategia de estadistas del partido? Esperar a los ultimátums de Andrés Manuel de 2018. No, esperamos a que nos dan un ultimátum en el meeting y nos mande a YouTube y les diga, esta es la última oportunidad, y luego nos damos cuenta que a los 2 días no era la última, era la antepenúltima, y luego así hasta que nos diga que es tiempo de definiciones y ahora o nos rendimos o seremos parte de la mafia del poder, ¿no? Porque además ha levantado el debate político de una tremenda, un maniqueísmo difícil, pero estamos abiertos a hacerlo. Si no hay un debate para unificar a las izquierdas, el responsable es Andrés Manuel López Obrador, porque el PRD no se cierra a discutir con las izquierdas, ahí está, pero que necesitamos cambiar y hacer una transición, porque efectivamente se extravió la transición. Estoy completamente convencido de que sí, hay que recuperar ese camino perdido. Las elecciones en el Estado de México y Coahuila, por cierto, las dos se tienen que ayudar. Vamos a ver de qué está hecho el INE mañana, pero lo que sale la unidad de fiscalización es una vergüenza. Es increíble que no hayan visto el rebase de cortes de campaña de marzo, ¿no? Pero eso es así, no puedes. O sea, nosotros estamos, pero de verdad, si el gran problema del país es la impunidad, la vas a combatir dándole amnistía anticipada, en donde el supuesto presidente ya llegó, por supuesto que no ha llegado, ya juzgó, condenó y perdonó. Y al margen del poder judicial, ¿no? Perdón, son asuntos que por lo menos hay que platicar para ver, ¿no? Y sí, dice, es que están uniéndose a los responsables de la tragedia nacional, sí, y otros acercan a Ernesto Gordillo en sus campañas, y a Fernando Espino y a otros. Hay una tremenda hipocresía, Ahora es que, ¿verdad? Sé que tal vez por nada no coincidimos mucho. Personalmente nos estuvimos en el PRD juntos. Y Trotsky decía que ninguna revolución es victoriosa si una parte del otro lado no se junta. Necesitas que una parte del otro lado se junte. Pues esta es la posibilidad del Frente Amplio, que sí, puede incluir a claro que sí, como la socialdemocracia. Los demócratas cristianos apoyaron a Pinochet y apoyaron el golpe a Pinochet, pero los socialistas fueron lo suficientemente inteligentes y tuvieron la visión de los grupos para decir, sí, apoyaron a Pinochet, pero ahora pueden ayudar a derrotarlo en las urnas, y apoyaron el no y se hizo la concertación. No sé si Saúl Escobar pensaría que los socialistas, como dice, hicieron una tremenda traición por pactar con la democracia cristiana para vencer a Pinochet. Yo creo que podemos hacer una gran unión de los demócratas para vencer al primero por una cosa. Hay que ver cuál es la identidad más importante ahora. ¿Es la identidad de los demócratas? ¿Queremos una salida democrática al país o pensamos que la salida es el país?
país no es democrática, sino es caudillesca. Esta también es una discusión importante, fundamental, y tiene que ver, ya sé de acá, pero es un problema que estamos discutiendo, y la mejor tradición de la izquierda es el internacionalismo. ¿Qué pasa con Venezuela ahí? ¿No? ¿Somos demócratas o no? ¿Estamos ahí o toleramos el golpismo cuando el golpismo es de nuestra identidad ideológica, o creemos en que las cosas tienen que decidir democráticamente y por la gente, sea o no? Es parte también del debate que me parece que deberíamos dar como convicción. Hoy me parece el gran debate si damos una salida democrática a la crisis. Andrés Manuel cabe eso, sí, pero si quiere, no lo podemos traer, como dice Irán, a fuerza. Si él no quiere, pues bueno, pero nosotros lo que no, nadie puede decir es que el poder tiene que desaparecerse y tiene que hacerse harakiri por bien de la patria, así como si fuera Juan Escutia acá en esa lógica. Eso es una estupidez política. Desde aquí se estaría muriendo de la risa. Escuchaba a Nicolás Maquiavelo desde Florencia decía, sí, por el país se matan solos y dejan así para que el otro no les estorbemos al otro, a quien quiere no solo ganar, sino ajustar cuentas con todos de un solo golpe. Quiere pagar porque dialoguemos pero entre iguales, que es el único diálogo que yo acepto, el diálogo entre iguales. Terminamos esta segunda ronda de la participación de todos los. Estamos discutiendo, según la convocatoria, la iniciativa mayoritaria del Ejecutivo de ser un frente electoral donde cabe una zona. Nada más que se está hablando soy yo de los ciudadanos. No, es que estoy hablando de exceso. Yo no estoy algo, todavía no le de acuerdo, ¿cómo es mi conciencia? No puedo evitar ser una persona distinta a ti. No lo puedo evitar. Entonces, el enfoque, el planteamiento es incluir Acción Nacional en una alianza. Se habla mucho aquí de organizaciones de la sociedad civil, de candidatos que no inexistentes, sin partidos, sin trayectoria política. Ya tenemos varios candidatos independientes que en los próximos 2 meses no van a crear un líder popular. No se va a cambiar el esquema los 2 segundos. Estamos hablando de una alianza con España. No se está hablando de otra cosa. Bueno, pues se dice, pero eso carece de seriedad. No tiene una base analítica. No se va a convertir en hechos. Lo que se puede convertir en hechos es una alianza firmada, autorizada, entre la dirección del PRD y la dirección del PRD. Eso es. En esa base, yo entiendo, tomo en cuenta, dentro de un análisis, que Morena no está dispuesto ni siquiera a discutir el punto. Yo estaría en la misma posición si no fuera del PRD. Yo estoy discutiendo el punto. Estoy en el PRD. Estoy en el PRD. Y es mi partido el que quiere darle la espalda a una parte muy importante de la sociedad nacional que no está de acuerdo con una alianza electoral primero y potencialmente de gobierno con las personas. Entonces, se dicen cosas que no tienen un sentido, que no son propias de un análisis. Se dicen que hay que juntar a la derecha para votos en el Congreso y sacar adelante, pero ahí, en sacar adelante, ya no se sabe qué se va a sacar adelante. El cambio de régimen no lo puede votar. El PAN ha propuesto en repetidas ocasiones
empeorar el régimen político, eliminar fragmentos de la representación constitucional. Esa es la posición que se va a tomar. Convertir en iniciativas o reformas constitucionales que no fueron aprobadas. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de un gobierno de coalición en el marco constitucional actual cuando no existe en la Constitución el Consejo de Gobierno. Pero saben lo que se me viene respecto. No tiene sentido, no hay gobierno de coalición sin Consejo de Gobierno con sanción parlamentaria. No hay. Ni podrá haber. Son puros cuentos. Es decir, se puede hablar de eso, pero no con seriedad, no con rigor, no con responsabilidad y no con honradez intelectual. Entonces, cuando decimos que es una traición a la izquierda querer hacer gobierno con acción nacional, yo creo que traidores hubo antes que Stalin y después de Stalin. No somos solo los Stalin. Hubo muchos, nosotros tuvimos muchos traidores en la historia de México. Por lo menos así los hemos considerado. Bueno, a uno que otro sí, en las campañas, cosa que se discutió mucho, pero finalmente murieron ahí fusilados. Porque eran unos traidores también. Pueden traer un principio, convertirlo en emperador para imponérselo los mexicanos. Bueno, si eso no era persona, yo no soy partidario de la pena. Pero en aquella época no miren ustedes, si vamos a hablar con seriedad, sin tonterías, sin engaños, el punto es, si en el momento exacto en el cual se está demostrando que el descontento frente o ante el gobierno de Peña y el PRI no está siendo canalizado en sectores populares importantísimos y decisorios del país por acción nacional, como lo demostró el Estado de México. En el momento en que eso está ocurriendo, que no son las posiciones moderadas, más moderadas, las que están creciendo, sino que el que está creciendo aún, casi desfrenada, son las posiciones que tienen un discurso más confrontado con Peña y con el gobierno priista. Y que eso está siendo recibido por sectores populares que pueden ser decisorios del electorado mexicano. En ese momento, oímos hablar a un dirigente periodista, como acabamos de oír hablar, y decir, si quiere venir a discutir, venga aquí, sí, no lo vetamos, pero vamos a discutir todo, es un conservador, es un individuo que caudillesco, que está en contra de estos cuentos también, y puede ser que tenga razón, pero la usuaria no viene a discutir a los obradores, sino a la izquierda. No se la mano a la izquierda. Tampoco lo ve de dirección del PRD, mucho menos la CEA. Eso es un horror. De esas se compra el partido, se le pone la condición, solo que pagan los gastos, pagan las cuentas. Porque el PRD está en el mercado político, no está en la lucha política de la izquierda. La dirección del PRD está en el mercado político. Por eso yo hablo de que son los reivindicados, de los hombres de la izquierda, porque han perdido legitimidad. Todo el programa escrito del partido, y más todavía con la línea política escrita del partido,
están haciendo exactamente lo contrario de lo que dice su común. Nunca lo publicaron. Nunca salió publicado. Nunca lo escribieron. Ahí te doy. En algún lugar de las páginas de la red, primera vez que ocurre eso, por aconsejar. Unos estuvieron aprobando. Termino con lo siguiente. Yo entiendo, y esto lo confirma, que la iglesia le está dando un discurso. No quiere. El punto esencial. La izquierda mexicana debe aliarse con la derecha panista para conformar un gobierno. Y la propuesta nuestra, las izquierdas deben unirse para conformar un gobierno de izquierda. Cambiar el régimen, si queremos cambiar y reformar al poder, entonces necesitamos sumar a las oposiciones. Ya veremos en el programa que tal como lo están prejuzgando antes de decir. Lo único que les puedo decir es que es mejor tener que construir el programa entre nosotros, cara a cara entre direcciones, que simplemente tener que acatar lo que diga Alfonso Romo en el programa. Me parece que ahí, aunque algunos pueden decir que Alfonso Romo se hizo de izquierda, ¿no? Me parecería medio complicado. Dice Sotelo lo de la ley de ingresos. Fíjense que revisen la ley de ingresos que se votó a finales de 2006. Se votó a favor, era cuando Andrés Manuel tenía el mayor control sobre eso. ¿Por qué se vota a favor? ¿Por qué se vota a favor? Porque chantajean, dicen, ¿quieren recursos para su gobierno? ¿Quieren recursos para su gobierno? Entonces voten a favor de la ley de ingresos. Es una especie de chantaje. Y se ha cumplido. Estábamos en guerra absoluta con el PAN y todo, pero en ese 2006, cuando se firmó la tribuna y todo, votaron incluso la ley de ingresos. Revísenlo. Y está ahí el asunto. Las alianzas, el problema que estuvimos en Sinaloa, otras cosas es que se hacen alianzas electorales como de gobierno. Sí, hay que hacer un gobierno de coalición. Está la reforma constitucional con muchos efectos, como sabe también bien Pablo. Es potestativa y tiene algunas deficiencias. Falta la ley secundaria, pero también hay una posibilidad, es los acuerdos que se cumplan, que se hagan en la campaña. Hay, desde que asume el poder del Congreso hasta que asume el presidente, es decir, del 1 de septiembre al 1 de diciembre, posibilidad de hacer esos cambios legales para cumplir los compromisos, para hacer un gobierno de coalición que dé gobernabilidad. Y miren, hay que asesorarlo. Dice, vamos a hacer referéndum sobre las reformas estructurales. Ese referéndum sobre la reforma de telecomunicaciones constitucional le haría un gran favor a las televisoras. Sí hace, y luego dice, le dijo a René Delgado que va a llevar a referéndum la reforma fiscal. Nadie le puede explicar que la ley de ingresos se vota cada año. O sea, la reforma fiscal tuvo un año, ya no existe esa reforma fiscal que está diciendo para acá hacer un plebiscito, es absurdo. La ley de ingresos se hace una cada año, no necesita tener que hacer. Entonces, falta un asesoramiento ahí. Y por supuesto que se oponen, mira, hablan algunos de la congruencia, que sí, pero yo conozco algunos grupos de corrientes del PRD que se oponen con todas las alianzas amplias, pero cuando vienen los gobiernos, vienen a acomodo los gobiernos aliancistas, ¿no? Entonces, hay una pequeña moción moral ahí, y dice, no queremos la casa, no queremos lugar, etc. Me parece una pregunta, y hay ejemplos de muchas de las corrientes más principiantes que dicen con la izquierda y a la esquina. Miren, y tengo por ejemplo, con la derecha, hay una, con la derecha decía, este asunto de que lleguen los buenos y barran a los malos, ese es el mito revolucionario. El mito revolucionario: llegarán los buenos y barrerán a los malos. Ese es, nada más que eso no pasa en la democracia, pero repetimos la retórica revolucionaria. Yo me acuerdo al típico diciendo al querido maestro Adolfo Sánchez Vázquez en uno de sus cumplimientos: oye, Adolfo, ¿y si renunciamos a la idea de revolución? Porque todas las revoluciones, sin excepción, han acabado con una élite que traiciona los ideales que la propiciaron. Y no hay otro ejemplo, le dicen la rusa, la mexicana, la cubana, etc. Todas han llegado a una élite y han acabado con los ideales libertarios y promovidos. Esa es la que tiene los buenos para los malos. No, me parece que la democrática es
llegamos y tenemos que acordar con los que están en ese momento. Tenemos que convencer, generar hegemonía en términos gramscianos, generar hegemonía en torno a un cambio. Este régimen se agotó. Podemos convencer de que este régimen se agotó y tenemos que buscar hacer un frente donde no tengamos tlatoanis, en donde no haya señores feudales, sino que haya controles, equilibrios, contrapesos y rendición de cuentas, y en eso ponemos las condiciones para una competencia democrática, una transición que cambie este régimen, y para eso, por supuesto, se tiene que, también la derecha puede apoyar, no solo, pero lo necesitamos para cambiar este régimen. ¿Con quiénes tenemos que hacer? Allá, por supuesto, yo creo que el movimiento ciudadano se puede enfrentar, creo que sobre todo organizaciones de la sociedad civil, de todas las que estamos en eso. Yo entiendo que haya escepticismo, pero vamos viendo si en el camino ayudamos a los que termino con el asunto de la criminalización a las mujeres. Es cierto, pero yo conozco panistas que son más de avanzada que Andrés Manuel López Obrador en los términos de matrimonio igualitario, en los términos de interrupción legal del embarazo, en los términos de cambio en la política de drogas. Yo no sé esto porque he visto con ellos. Por supuesto que hay un sector ultramontano en España, por supuesto, pero no todos son así. Y la posición de Andrés Manuel es fundamentalmente mexicana, ¿no? En estos términos, y eso de votar los derechos sí es un atraso. Y hay que discutir, por eso digo, discutamos el programa. Yo no veo a nadie que quiere venir una perfecto, pero sí discutamos el programa con un diálogo entre iguales. Esto es lo que la lógica caudillista es profundamente atrasada y profundamente contrario, me parece, al programa del PERS. No es necesario repetir, quiero hacer más una aclaración, porque hubo expresiones que tienden a descalificar, ¿no? Pero de forma sutil. Yo no formé parte de la votación del pacto, yo conocí el pacto cuando yo estaba de verdad, los no me lo ofrecieron de verdad, Navarrete leía partes, que estaba soltero, estaba varios otros, y me lo leían, porque era que sí, participé en un mecanismo, en dos mecanismos, en el mecanismo de la ley, de la reforma constitucional de telecomunicaciones y de la libertad de difusión, que fueron propuestas nuestras, porque el PAN tenía propuestas, pero el mismo no tenía. Y en realidad la negociación de la Constitución Nacional se oponía a una cantidad de cosas. Luego, en el asunto de la ciudad, me nombró el partido que lleva participando en las negociaciones sobre la reforma constitucional sobre la ciudad. Porque el gobierno aceptó el Estado 32. ¿Quién fue que se echó para atrás con el Estado 32? Marcelo. Fue él. O sea, ya el Peña, estábamos presionando a la planta, ya estaba el proyecto, ya fue publicado en las redes. Fue Marcelo que echó para atrás y el PRD cayó. Cayó quiere decir que tenían la boca engrapada, porque así son nuestros dirigentes, como les oí. Sí, pero tú no eres dirigente, hablo de los miembros que encabezaron, Zambrano. Ahora, Irán encuentra una parte de mi vida sentir un poco feo, ¿Tenés como tiene toda la razón de ese periódico Castillo que se echó para atrás? Porque la gente se lo estaba diciendo de muchas maneras. Pero claro, que también había la otra parte, la dirección de un partido, PPS, cuya mayoría no estaba de acuerdo con las majaderías
que Berto Castillo decía todos los días a todas horas en contra de Cuauhtémoc, porque lo que se ha dicho aquí en contra de Andrés no es nada comparado con lo que decía Berto y sus amigos en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el fundador del PRD, por cierto. Bueno, pero nada, lo que decía eran cosas mucho peores. Entonces, claro, sí, nos van a hacer la encuesta, y también dice el proyecto de acuerdo, que tenía que firmar el PNS, el DERCO, la Corriente Democrática y Contrario. Por fortuna, se firmó todos, que no estaban dispuestos a hacer una alianza con Rafael Aguilar Hernández, con Lucha García, que eran unos pinches traidores a la izquierda. En ese momento habían cambiado de postura, estaban apoyando a Cárdenas y nosotros lo aplaudíamos. Pero una cosa es aplaudir e ir en un conjunto político a una determinada lucha política, y otra cosa pues es olvidarlo todo. No íbamos a atacar a esos partidos, pero tampoco íbamos a firmar con ellos ningún compromiso, porque ya los conocíamos. Entonces se puede siempre hacer algo, buscando, siendo unitario. Nosotros éramos un partido unitario de izquierda. El registro electoral del PRD es de 1978. Es el registro que obtuvo el Partido Comunista Mexicano. Es el que usurpa quienes quieren hacer la coalición nacional. Nada más les quiero decir, lo que falta es un plan de poder. El PRD, dice Sotelo, dejó de ser oposición, tiene razón. ¿Pero por qué? Porque dejó de tener un plan de poder. Dejó de interesar. Nomás anda viendo el bien. ¿Cómo? ¿Gasto? A ver, por lo oído aquí en esta mesa, de parte de los que defienden la posibilidad de una alianza con el PAN, creo que no, la dirección si la dirección nos hace caso, no va a cambiar de postura, van a seguir en la misma necesidad. El problema es el siguiente: yo veo muy difícil que haya una coalición entre el PRD y Margarita dice que es la única que le puede ganar al PRD. A lo mejor algunos de ustedes están de acuerdo y apoyan a Margarita, a algunos de los excesos de los calderonistas. Y no digo que Margarita va a decir que no Calderón por ser su esposa, sino porque políticamente siempre ha sido calderonista en la misma medida que Calderón es margaritista. Son del mismo grupo político. No tiene que ver lo que sea mi marido y mi mujer, no que sean esposos. Eso vale madre, ¿qué me importa? Son sus planteamientos, ideas, ideología, cómo son, qué piensan, qué hacen. Ese es el punto. Veo muy difícil esa alianza. Yo la discuto no porque la vea inminente, también es cierto que se puede producir. Por eso la discuto. Pero también porque si no se logra, quedará viva el presente en el momento aquellos que no tuvimos mutatis mutandis, claro, con el y con porque el PRD sacaría un candidato que no va a levantar, no va a improvisar un candidato en 2 meses. Entiendan las cosas, son muy sencillas. En el fondo, entonces, una alianza con la izquierda. Eso es lo que propongo. Que Andrés no quiere puta madre, y Andrés quién es para no querer. Este es un partido que se fue un partido de verdad, con un plan de poder. Lograría convocar
a la unión de las izquierdas, porque eso es lo que las izquierdas en el pueblo. El pueblo de izquierda, eso es lo que quiere. Y al pueblo de izquierda es al que hay que movilizar para que las izquierdas en las cúpulas o con los burócratas o con los caudillos o con quien sea se tengan como hacía difícil, pero hay que tener en las condiciones y no estar soñando con cómo criticar ahora más a Andrés Manuel. Parecen del PRI, parecen del PAN, eso déjenselo a los adversarios, a los del otro lado. No es la altura, es privilegio ustedes. Ahora resulta que criticarnos en No, hay que criticarlo, pero ustedes viven atacándolo. ¿Por qué no me critican? A ver, ¿por qué no me critican a mí por plantear la vida de las izquierdas? No, como argumento contra lo que yo presento está el ataque contra Andrés. No hay un argumento en favor de la coalición con el PAN, más que diciendo que no todos los panistas son iguales, que hay muy buenos. Bueno, pero eso no me importa. Yo estoy hablando del PAN, no de todos los panistas. Entonces, lo que están haciendo con los ataques a Andrés, que no nos dejan pensar bien, es estar no solamente le están sirviendo a la política, sino que están combatiendo al PRD. Y eso es lo que me duele. Y lo que nos duele a todos. Bueno, quisiéramos más tiempo para seguir este debate. Me parece que es un primer ejercicio muy exitoso. ¿Puedo seguir adelante? A mí me parece que hay oportunidad de que podamos volver a convocar organizaciones como la siguiente, una segunda ronda.